Hola, bienvenidos a este programa Y Jesús dijo. Es para nosotros una bendición que lo estés escuchando. Estaremos estudiando cada palabra que salió directamente de los labios de Jesucristo para conocerlo, entender sus enseñanzas y acercarnos más a Él. Esperamos que disfrutes de este mensaje, sea bendición para ti y ayúdanos a difundirlo entre tus conocidos. Dios te bendiga. En el episodio de hoy vamos a hablar de la gracia y la misericordia de Jesús hacia un hombre llamado Mateo, el mismo que escribió el Evangelio según San Mateo. Antes se llamaba Leví, como lo dicen Marcos y Lucas, pero se cree que Jesús le cambia su nombre por Mateo, que significa don de Jehová. Este varón tenía como profesión ser cobrador de impuestos, oficio que no contaba con buena fama. Muchos que lo ejercían eran hombres corruptos y a ellos se les asignaba una cantidad de dinero que debían cobrar, pero ellos recaudaban más y se quedaban con el excedente. Ya nos podemos imaginar la corrupción de estos hombres para tener buenas ganancias. También prestaban dinero con intereses muy altos a quienes no podían pagar los impuestos. Por tal razón, los judíos los aborrecían, los consideraban traidores al servir al Imperio Romano, el mismo que los subyugaba. Los publicanos eran clasificados por inmundos y no los dejaban entrar en las sinagogas. Incluso en un tribunal judío su testimonio no servía, porque se les consideraban mentirosos. Las Escrituras nos dicen que Jesús vio a Mateo estando sentado en el banco de los tributos públicos y sin importar a qué se dedicaba y de los señalamientos que pudiera recibir Jesús, le dice que lo siga. Él se levantó y enseguida lo siguió, dejándolo todo, y en agradecimiento le hace un gran banquete en su casa. Lucas 5, 28-29. Esta rápida respuesta sugiere que Mateo ya sabía quién era Jesús, había escuchado sus enseñanzas, visto sus milagros y también reconocía su condición de hombre pecador, que tenía que renunciar a su vieja manera de vivir si quería recibir el perdón de Dios y ser salvo. Por eso deja todo atrás y sin pensarlo dos veces, para honrar a Jesús, le hace un gran banquete en donde invita a todos sus compañeros cobradores de impuestos, a otros pecadores y a los discípulos de Jesús para presentarles a su Salvador. Es bueno aclarar que aunque Jesús se sentó con ellos, nunca cedió a sus malos caminos. Por el contrario, lo que hacía era llevarlos al camino de la verdad y la santidad. Cuando los escribas y fariseos, que eran los religiosos de la época, vieron a Jesús sentado en la mesa con pecadores, se enojaron y murmuraron porque pensaban que Jesús estaba en contra de la ley y en contra de la tradición de los ancianos. No podían comprender cómo podía relacionarse con inmundos. Y se lo hicieron saber a los discípulos de Jesús. El Señor Jesucristo los oyó y les respondió como está escrito en Mateo 9:12. Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Para el Señor Jesucristo, los publicanos son personas que tienen sus almas enfermas y necesitan de alguien quien les ayude y los sane. En cuanto más grave es el estado de un enfermo, mayor es la necesidad que acuda al médico. La enfermedad del alma se llama pecado y para la gloria de Dios, esta enfermedad sí tiene cura y se llama Jesucristo, ya que Él es el gran médico de las almas. Jesús estaba sentado con ellos porque Él veía sus corazones que estaban dispuestos a escucharlo, a reconocer su verdadera condición. Eran humildes, sabían que necesitaban de Él para ser salvos. A diferencia de los escribas y fariseos que creían que no necesitaban de un Salvador, se consideraban a sí mismos justos,
pensaban que tenían una buena salud espiritual, y aunque este pasaje de la Biblia fue escrito hace más de 2000 años, en nuestros tiempos aún es común encontrar personas que se sienten igual que ellos, con muy buena salud espiritual y no sienten ninguna necesidad de Cristo. Son autosuficientes, pero en realidad son las personas más enfermas del mundo y lo peor, están al borde de la muerte eterna y no lo saben o no quieren reconocerlo. Y el Señor continuó hablándoles y les dijo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. El Señor los llevó a que entendieran el significado de lo que está escrito en Oseas 6:6, porque estas personas religiosas cumplían con los rituales del judaísmo, pero sus corazones eran duros y fríos. Cumplían la letra de la ley, pero no tenían compasión por los que necesitaban ayuda espiritual. Dios no quiere sacrificios externos, sino corazones que muestren misericordia a otros como el Señor lo ordenó, y asimismo Dios tendrá misericordia con nosotros. La segunda parte de este versículo resume la misión u objetivo de la venida de Jesús a este mundo, y es llamar a pecadores al arrepentimiento. En Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Así que este llamado de arrepentimiento es para toda la humanidad. La salvación no es para los que se creen justos, sino para quienes saben que no lo son. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Es la obligación de cada persona tomar la decisión si se para de una vez por todas del banco del pecado donde está sentado, apartándose y renunciando a todo lo que desagrada a Dios, o continúa sentado en él renunciando a tener una vida eterna con Cristo. Pero si decides la primera opción, recuerda lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para que lo entendamos mejor, Mateo era un traidor, un extorsionista, un ladrón, un pecador, pero Jesús lo convirtió en un apóstol y en un evangelista. Su pasado quedó atrás y así sucederá con nosotros. Pasaremos de pecadores a ser sus servidores. Y quizás implique perder posesiones materiales, pero como lo dice Primera de Pedro 1:4, recibiremos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Confía en Jesús como tu gran médico. Él te sanará de tus enfermedades espirituales, ya que es Él quien perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias y te rescata del hoyo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté siempre contigo. No dejes de alimentarte con la palabra de Dios y ayuda a que otros también lo hagan. Comparte este mensaje con tus conocidos. Recuerda, Dios está contigo y eso es suficiente. Hasta una próxima oportunidad.